hacernos para esta nueva temporada que es de Samaritan Pulse, ¿ok? Entonces empezamos con eso, pues necesitamos de un tiempo, necesitamos de sus oraciones para poder seguir trabajando y seguir cumpliendo con la obra que Dios nos ha encomendado, ¿ok? Bueno, vamos a ponernos todos de pie y vamos a hacer nuestra declaración de fe, si la tienen por favor. Ya se la deberían de saber todos de memoria. Si se las quito y la decimos todos de memoria, ¿lo van a saber? Bueno, ahora sí que los disculpo a los nuevos, pero a los que no son nuevos, no. Bueno, vamos a hacer toda nuestra declaración. Dice: hoy recibimos la palabra que viene del cielo, específica para mi vida, para este tiempo en particular y para el propósito diseñado para mí. Porque el deseo de Dios para mi vida es que complete, avance, edifique, construya, arregle, ordene, afecte, influya, incremente, fructifique, multiplique, sea prosperado y sea promovido por Él para hacer luz a las naciones y llevar su reino, cultura y a todo lugar, su gloria, reino y cultura a todo lugar. Y todo el pueblo de Dios dice: amén. Vamos a orar para recibir la palabra y para que los niños puedan pasar a sus clases. Así que, ¿por qué no tomas a la persona que tienes a un lado y vamos a orar en estos momentos? Padre, te damos gracias por la bendición, porque es maravillosa, es poderosa, Señor, de permitirnos reunir, Señor, en esta tu casa, en tu templo, y poder contemplar tu grandeza y ser partícipes de la obra que tú nos has encomendado como cuerpo de Cristo, como luz a las naciones. Y en esta hora te pedimos, Padre Espíritu Santo, que seas tú dirigiéndonos, guiándonos, Padre, tanto a las maestras, a los maestros, de los pequeños, de los jóvenes, Señor, y de tu pueblo que está aquí reunido, Señor, en la nave, Padre, en la congregación. Y también que dirijas a aquellos y puedas ministrar a aquellos que nos están viendo a través de las plataformas, Señor. Te damos gracias, bendecimos tu maravilloso y todopoderoso nombre. Padre Espíritu Santo, sé tú el que nos guíe, el que nos dirija durante este tiempo. Te damos gracias en el todopoderoso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Pueden pasar los pequeños y los jóvenes. Les advierto, si alguien se está durmiendo, estoy acá abajo. No, es que, bueno, antes de que iniciemos, mientras les voy a pedir a todos los que nos quedemos aquí, vayan al libro de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 24. Lucas, capítulo 15, del 11 al 24. Y bueno, lo que lo buscan, les comento que antes de que viniera la pandemia, de repente un día llegué y no sé, me sentí esa necesidad de bajarme de la tarima y empezar a predicar acá abajo. Y desde ahí ya lo hacía cada domingo. Cuando predicaba, pues ya me bajaba. Pero no era con la intención de despertar a los que se dormían, ¿eh? No era con esa intención. Pero era algo que era una necesidad que ponía el Espíritu Santo en mi vida. Y hoy quise hacerlo nuevamente. Así es que nada más que se las voy a complicar a los que están en las cámaras, porque es el hecho de que me mueva mucho y me tienen que están ahí con la cámara, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a ponernos de pie y vamos a leer estos pasajes, estos versículos de la Biblia en reverencia hacia el Señor y en honor hacia Él. Entonces dice la palabra del Señor: también dijo un hombre tenía 2 hijos. ¿Cuántos hijos tenía? 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo ¿cómo? Perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre,
he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Pueden tomar asiento, hermanos. Muchas veces hemos leído o hemos trabajado sobre esta porción de la palabra. ¿Cuántos de nosotros conocemos la historia del hijo pródigo? ¿Cierto o no es cierto? Pero quiero hablarles también un poquito acerca de lo que compartí el viernes, porque es algo similar, un poco similar a esta parte. El viernes lo que compartía era cómo nosotros tratamos de cubrir, o sea, a través de nuestras acciones, las malas decisiones que nosotros hemos tomado. Y el punto era precisamente en Génesis capítulo 3, versículo 7 y el versículo 21. Los que estuvieron el viernes ya se acordarán, si es que no se durmieron, ya se acordarán de lo que estuve predicando. Y aquí habla, precisamente cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 3, la palabra de Dios en ese momento, ese capítulo es lo que habla es acerca de la caída del hombre. Cuando el hombre es tentado por Satanás, tentado, porque no es obligado, ojo. Una de las cosas que nosotros debemos entender es: Satanás no te puede obligar a hacer algo. Satanás lo que hace es tentarte para convencerte y que tú decidas hacer lo malo. Porque muchas veces decimos: ay, que mugroso chancludo, ¿no? Pero le digo, el chancludo no tendría poder si tú no se lo permitieras. Aquí es algo que nosotros debemos de entender. Y entonces vemos la historia. Y dos cosas que marca precisamente este aspecto. ¿Qué es este aspecto? Lo que quiero compartirles es hoy acerca de estar bajo cobertura. Es necesario entender que cada uno de nosotros necesita estar bajo cobertura. ¿Y qué es cobertura? ¿Qué es una cobertura? Es algo que nos protege. Por ejemplo, ahorita se me viene a la mente cuando estás haciendo un pastel. Los que hacen pasteles, regularmente la última parte que ponen, ¿qué es? La cobertura. ¿Y por qué le ponen la cobertura? ¿Qué es lo que implica esto? ¿Cómo? Adornar, embellecer, proteger, ¿no? Porque lo que estás haciendo es que ya hiciste esto, bueno, en el caso de los que hacen pasteles, ya hiciste todo el pastel, ya hiciste toda la harina, pero a lo mejor no tiene una apariencia. ¿Ustedes han visto un pastel sin cobertura? ¿Cómo se ve? Como un pan, ¿no? Nada más así todo, ¿no? O sea, ¿y se te antoja? Muchas veces se te antoja verlo así. No, muchas veces no. Pero cuando le pones la cobertura, eso es lo que lo hace más atractivo. Cuando nosotros estamos hablando de cobertura, lo que implica es que estamos bajo el gobierno, ¿sí? Bajo el gobierno o la autoridad de un Estado. Es lo que nosotros necesitamos entender. Por ejemplo, nosotros bajo la cobertura de nuestro gobierno tenemos derechos, ¿cierto o no es cierto? Mientras que nosotros ahora sí que hemos nacido en este país, tenemos ciertos beneficios, pero también tenemos ciertas obligaciones. Tenemos tanto beneficios como obligaciones por solo el hecho de ser mexicanos y estar en este país. Si ustedes decidieran irse, no sé, a China y se fueran de indocumentados, ¿tendrían los mismos beneficios? ¿Por qué? Porque no son de allá. Porque al final de cuentas están yéndose a un lugar en el cual ustedes no nacieron, no tienen derechos y no tienen obligaciones. Y entonces están fuera ¿de qué? De su cobertura. Cuando regularmente, por ejemplo, ahora que han pasado los desastres naturales, ¿no? O los desastres naturales o las guerras, cuando empieza un conflicto bélico, regularmente hay una embajada de nuestro país en cada uno de los países, ¿no? Cuando empieza un conflicto bélico, ¿qué es lo que hace la embajada con los mexicanos que viven ahí? Los protege porque tiene la obligación, porque son mexicanos. Y como mexicanos tienen ese respaldo de una nación que los protege, que los cubre.
¿Qué es lo que hace regularmente en las noticias? Ustedes han visto, ¿no? De repente empiezan a sondear, a checar. La embajada debe de tener en ese lugar tanto la dirección como los teléfonos de todos los mexicanos que residen ahí. ¿Para qué? Para que precisamente estén dándoles esa cobertura aún fuera de su país. Incluso cada embajada es un pedazo de tierra del país del que corresponde, ¿sí? Por eso mismo, ahora sí que, ¿qué es lo que sucede ahí? Aunque esté esa embajada en ese país, el país que está, donde está, no puede entrar nada más porque él quiera. ¿Por qué? Porque en los tratados se determinó que ese lugar no le pertenece a ese país, sino le pertenece a la embajada de donde se está mandando. Entonces se tiene esa cobertura. Al final de cuentas es eso, hay un respaldo. Entonces cuando nosotros estamos hablando de cobertura, estamos hablando de respaldo. Estamos hablando de beneficios, pero también estamos hablando de obligaciones. Les comentaba el viernes acerca de la caída del hombre. Cuando el hombre cae, porque es tentado por Satanás, que hay ciertas situaciones que empiezan a suceder. ¿Qué sucede primero? Se sale de la cobertura de Dios. Aunque estaban en el huerto del Edén, porque seguían en el huerto del Edén, todavía Dios no los había sacado. Estaban dentro del huerto del Edén. Pero aunque estaban vivos físicamente, la cobertura espiritual se había perdido. La había perdido el hombre en esos momentos. Muchas veces nosotros podríamos decir, estamos en la iglesia, estamos en la congregación, pero yo te preguntaría a ti, ¿estás bajo la cobertura del Espíritu Santo? ¿Estás bajo la cobertura? Porque muchas veces nosotros decimos, es que voy a la iglesia, pero estar bajo la cobertura implica el sujetarme a la constitución de ese reino. Cuando Adán y Eva decidieron pecar, se salieron, renunciaron a su ciudadanía. En ese momento decidieron ya no ser miembros o ¿cómo se llama? Nacionales, o bueno, ¿cómo se le llama? ¿Cómo se puede decir? Ciudadanos del reino de los cielos. Y seguían en el huerto del Edén, pero la cobertura la habían perdido. ¿Y eso qué es lo que sucede? Cuando ellos se dan cuenta de esto, dice que una de las primeras cuestiones, se dan cuenta del error que habían cometido. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo pecamos, aunque nosotros no queramos reconocer nuestro pecado, aunque nosotros no queramos cambiarlo, nos damos cuenta de que hay algo que está mal, hay algo que nosotros hicimos mal. ¿Y qué es lo que tratamos de hacer separados de Dios? Tratar de cubrir esa falta, y lo hacemos a nuestra manera, porque ya no está la cobertura de Dios con nosotros. Entonces ahora nosotros vamos a buscar cómo poder cubrir esa falta. Ya no estamos bajo esa cobertura, bajo ese manto. Y eso es lo que decidan Adán y Eva hacer primeramente. ¿Qué es lo que dicen? Se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Y qué es lo que hicieron? Tratar a su manera de cubrir su desnudez, de cubrir su falta. No es la forma. Ya habían perdido la cobertura de Dios. Se había perdido. Trataron de hacerlo a su manera, pero cuando Dios llega le dice, no, ustedes ya no pueden estar bajo mi cobertura. Ustedes por su propia decisión decidieron salirse. Y eso es muchas veces lo que nosotros muchas veces hemos determinado hacer. Cada vez que nosotros tomamos una decisión, en esa decisión ahora sí que está implicado el que sigamos bajo la cobertura de Dios o nos salgamos de ella. Nos salgamos de esa cobertura. ¿Ok? ¿Sí? Y ¿qué es lo que sucede después? Dios tiene que hacerlo a su manera. Ya no es a la manera del hombre, sino Dios dice, ok, estaban bajo mi cobertura, ustedes tomaron la decisión de salirse, ahora voy a tener que hacerlo a mi forma. Y desafortunadamente, bueno, no desafortunadamente, o no sé cómo manejarlo, pero Dios en ese momento tiene que sacrificar a alguien para cubrir la desnudez de los hombres. Dice que en esos momentos Dios trajo pieles de animales para cubrir su desnudez. Pero es cuando muchas veces, a lo mejor no te habías dado cuenta, no nos habíamos dado cuenta, ¿no? Pero para que esas pieles de animales fueran puestas en el hombre, ¿qué tuvo que haber sucedido? Un sacrificio, una muerte. Desde esos momentos el Señor estaba determinando cómo iba a hacer que el hombre volviera a entrar en la cobertura de Dios. Desde ahí se está marcando
lo que el Señor Jesucristo vendría a hacer en la tierra. Tendría que haber un sacrificio, ¿ok? ¿Estamos o no estamos? Pero aquí vamos a entrar ahora en la parte de lo que estamos viendo del hijo pródigo. La pregunta obligada es, nosotros acabamos de leer, estaba el padre que era el que había trabajado y era el que había reunido toda la riqueza, ¿cierto o no es cierto? Estaban los hijos. Yo les preguntaría a ustedes como papás, a los que son papás, ustedes han trabajado, ustedes se han llenado, bueno, han adquirido algún patrimonio. Yo les preguntaría a ustedes, ¿ustedes están obligados a darle una herencia a sus hijos? Se quedan viendo. No es cierto. No. Conforme a la palabra, sí. Pero hay un punto. El hijo puede obligar al padre a que le entregue su herencia. Pero aquí vemos una historia de un hijo que no espera precisamente a que el padre muera para que pueda recibir una herencia, sino que él decide salirse de la cobertura. Y por eso lo estoy implicando con Génesis capítulo 3. Porque al final de cuentas, Dios había colocado a Adán y a Eva en el huerto del Edén. Tenían una herencia. ¿Les había costado a ellos? No. El Padre lo había construido todo, lo había puesto todo, y lo único que hizo fue crearlos a ellos y colocarlos en ese lugar. ¿Qué era lo que sucedía con el hijo pródigo? Era lo mismo. El padre había trabajado, el padre es el que se había esforzado, es el que había adquirido todas esas riquezas. El hijo solamente, ahora sí que si lo vemos así, había sido implantado en ese lugar. Pero el hijo decide no estar bajo esa cobertura. Y le pide, le exige al padre. El padre tenía todo el derecho de no entregárselo, de no dárselo, ¿cierto o no es cierto? Él tenía todo el derecho, pero ¿qué es lo que hace? Dárselo. Aquí vemos esa historia de muchas veces lo que sucede con cada uno de nosotros. A veces en nuestra casa nuestros hijos no quieren estar bajo nuestra cobertura. Y con tal de que no se vayan, con tal de que no hagan una locura, como decimos, es que no voy a hacer esto una locura, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Solapamos su pecado. Solapamos su pecado y todavía le estamos dando para que su pecado siga creciendo. Muchas veces he escuchado no es de todos, ¿no? Pero muchas veces específicamente de mamás que dicen, es que no lo puedo correr porque si se va, ¿qué va a pasar con él? ¿O qué va a pasar con ella? Se van a perder. Lo que no se han dado cuenta es que ya están perdidos. Ya están perdidos, es como se lo dije. Adán y Eva seguían en el huerto del Edén, pero ya estaban perdidos, ya se habían perdido por la decisión que habían tomado. Ya se habían perdido. Dios tiene que sacarlos de su casa para que ellos sean conscientes de la decisión que acabaron de tomar. Porque si Dios les hubiera permitido seguir en el huerto del Edén, ¿qué hubieran hecho ellos? Todo lo que el Señor hizo, ellos lo hubieran echado o tratado de echar a perder. ¿Sí? Lo hubieran tratado de echar a perder. Y Dios es un Dios que es perfecto. Y Dios es un Dios que es un Dios y un Padre de orden. Siempre hemos dicho, no siempre, desde que conocemos, hemos dicho que Dios va a bendecir siempre lo que está en orden. Lo que está en desorden, Dios no lo puede bendecir, porque Dios no puede bendecir el caos. Dios no podía permitir que Adán y Eva siguieran en el huerto del Edén porque estaban en desorden, estaban en un caos, acababan de entrar en un proceso de oscuridad, porque ya no podían ver más allá de sus propias narices. Había una visión. Por eso es importante que nosotros entendamos que cuando nosotros crecemos, cuando nosotros venimos a la tierra, hay una visión, hay un propósito de Dios para con cada uno de nosotros. Separado de Dios, no conocemos esa visión, no conocemos ese propósito, ¿sí? Vivimos de la manera en que Adán y Eva quisieron hacerlo. ¿Qué es lo que hacemos? Tratamos de cubrir toda nuestra desnudez a nuestra forma. Tratamos de vivir nuestra vida a nuestra forma. Y no es así. No es de esa manera. Es en el propósito de Dios.
Entonces debemos de entender esta parte. Dios tiene un propósito. Voltea con tu compañero y dile, Dios tiene un propósito para tu vida. Ya no te hagas delantales. Dile, ya no te hagas delantales para cubrirlos, ¿no? Una herencia se recibe ¿cuándo? ¿Cuándo se recibe una herencia? Hasta que la persona, que es la dueña de todo, muere, ¿no? Regularmente, ¿no? Hacemos un testamento. Por eso la palabra de Dios, ahora sí que la Biblia se ha dividido ¿en qué? En el Antiguo y en el Nuevo Testamento. ¿Y esto qué determina? El Nuevo Testamento tuvo que ejercer hasta el momento de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Sin muerte nosotros no hubiéramos podido recibir herencia. Sin muerte nosotros no hubiéramos podido recibir herencia. Entonces Él lo entendía. Para que nosotros pudiésemos ser salvos y recibir la herencia que Dios ya había determinado desde antes de la creación, alguien tenía que morir. Por eso es lo que les decía. En el huerto del Edén Dios estipuló cómo íbamos a recibir nuevamente nuestra herencia a través del sacrificio de alguien más. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí? Entonces yo quiero que nosotros pongamos mucho énfasis en esto para poder entender lo valioso que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, la cruz del Calvario. ¿Ok? Entonces nosotros solamente una persona puede recibir su herencia ¿cuándo? Cuando la persona muere. El joven, cuando recibe la herencia porque el padre decide entregársela, dile, ok, te voy a dar lo que tú quieres, pero lo que necesitas no te lo puedo proveer. ¿Por qué? Porque no lo quieres. ¿Qué era lo que él necesitaba? La cobertura del Padre. Le está entregando. Dios saca a Adán y Eva, los saca y los manda a la tierra que él había construido. Le dijo, ok, te voy a dar lo que tú no mereces. Porque se los entrega. Él en esos momentos, ¿qué es lo que hubiera hecho Dios? Pudiera haber dicho, no, ¿saben qué? Hasta aquí. Pero les entrega, los deja, los saca del huerto del Edén. Dice, esta parte no, pero los deja en la tierra que él mismo había creado. ¿Qué es lo que hace el padre? El padre del hijo pródigo. Le entrega la herencia, dice, ok, te la voy a entregar, pero hay algo muy importante que no va a ir contigo. Mi cobertura. Dios le dice al hombre, te voy a entregar la tierra, pero no voy a estar contigo. ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué lo hace Dios y por qué lo hace el Padre? Para que el hombre pudiera entender las consecuencias de su equivocación, de lo que acababa de decidir. Entonces muchas veces decimos, yo ya lo he comentado muchas veces, que hace tiempo hubo una hermana que me dio esta palabra y me dijo, el primer padre que sacó a sus hijos de su casa cuando no quisieron obedecer, ¿quién fue? Yo estaba pensando, pues ¿quién habrá sido? Pues no, por más que me acuerde en la Biblia, ¿quién fue el primer papá que sacó a su hijo de su casa por no obedecerlo? No, y me dijo, fue Dios. El primer papá que sacó a su hijo de su casa porque no lo obedeció, fue Dios. Y en ese momento entendí que muchas veces cuando nuestros hijos o cuando nosotros mismos no decidimos estar bajo la cobertura de Dios, ¿qué es lo que hace Dios? No te quita todas las cosas, no te las quita. Pero lo único que sucede es, y lo más importante es, que en esa decisión que tú tomaste te saliste de la cobertura. Y automáticamente vas a caminar en esa decisión. Dios está contigo, pero en eso que acabas de tomar, de decidir, no lo va a estar. No va a estar contigo. ¿Por qué? Porque Dios necesita que podamos entender las consecuencias de esa mala decisión. Dios va a estar ahí presente, esperando. ¿Por qué es lo que sucede con el padre? ¿Qué es lo que sucede en esta parte con el papá? El hijo tiene que pasar por todo un proceso en el cual se da cuenta que la vida no es fácil, ¿o sí? ¿Qué es lo que sucede muchas veces cuando los hijos se van de la casa? Dicen, no, es que ya no quiero estar contigo. ¿Cuántos han regresado después? Así que, ¿cuántos han regresado después diciendo, híjole, me equivoqué? ¿Cuántos? O han pasado los años, ¿no? Ay, me acordé de una canción, pero eso no. Pasan los años y desafortunadamente o desgraciadamente no se dan, a lo mejor los papás mueren y no pudieron ponerse a cuentas con el hijo no se pudo poner a cuentas con el padre.
y siguen sufriendo por la mala decisión, porque se dan cuenta demasiado tarde de la decisión que tomaron fue equivocada. Y siguen llorando amargamente, diciendo, ¿cómo quisiera que mi padre o mi madre estuviera aquí para poderme haber arrepentido, poderle haber dicho, tenía razón? Pero tenemos una gran bendición, que mientras que estemos vivos, porque nuestro Padre vive por la eternidad. Mientras que nosotros estemos vivos, tenemos la oportunidad de decirle, Padre, tienes razón. El hijo pródigo, ¿qué fue lo que hizo? Él determinó, ojo, dice que se acabó todo su dinero. Todo lo que había recibido. Imagínense, el padre era millonario. ¿Cuánto creen que le haya dado al hijo? ¿Cuánto tiempo el hijo lo desperdició? ¿Qué es lo más importante que Dios te ha dado? Salvación en la vida. Pero cuando tú te sales, es como decirle, ¿sabes qué? No quiero ser salvo. Eso es lo que le estás diciendo a Dios. No quiero ser salvo cuando te sales de la cobertura. Pero aquí estamos hablando de las riquezas. Se está hablando de que le había dado todo. Y no dice la Biblia cuánto tiempo pasó, ¿sí? Para que el hijo perdiera todo. No lo dice. Pero dice que lo perdió todo. ¿Qué pudo haber hecho? Pues gastarlo, malgastarlo, jugarlo, ¿no? Porque muchas veces pasa eso, ¿no? Que de repente hay muchos que juegan y dicen, voy a incrementar más lo que yo tengo, y en lugar de incrementarlo, pierden todo. El hijo, dice aquí que encuentra a un hombre que tenía, ahora sí que tenía su ganado, tenía su ganado de puercos ahí. ¿Y qué es lo que le dice? Es que necesito trabajar. Ok, te voy a dar trabajo. ¿Qué es lo que le dice? Vete a trabajar con los cerdos. Cuando lo estaba leyendo dije, ¿qué es lo que hace Satanás? Satanás va cuando estás bajo su cobertura, porque estamos bajo la cobertura de Satanás cuando no obedecemos a Dios. Ojo, porque muchas veces decimos, no, es que yo hago lo que yo quiero. No es cierto, eso es lo que te hace pensar Satanás. Satanás te hace pensar que tú estás haciendo lo que tú quieres, pero no es cierto, estás haciendo lo que él quiere. Acuérdense que él es manipulador, él manipula a la gente. ¿Y qué es lo que hace ahí? Cuando ve a este hombre que le dice, vete a trabajar con mis cerdos, ¿qué es lo que hace Satanás? Entre comillas te da para que tú sigas adelante. Pero ¿qué es lo que te da Satanás? Te manda al hato de cerdos. Satanás lo que te dice, ok, ¿quieres comida? Yo te la voy a dar. Pero eso va a implicar que tú te vayas al hato de cerdos, en donde está toda esa suciedad. Y no te vas a dar cuenta, porque mientras que tú tengas hambre y puedas comer algo, aunque esté equivocado, aunque esté mal, tú vas a estar ahí. Tú vas a estar comiendo de esa comida que está podrida. Te vas a estar alimentando de cosas que no valen absolutamente la pena. Pero mientras que tú sientas que puedas estar alimentándote, vas a seguir en ese hato de cerdos. Hasta el momento en que digas y recapacites qué es lo que este hijo ahora sí que fue lo que hizo. Recapacitó, se dio cuenta de que lo que estaba alimentándose, porque él en ese momento se da cuenta que lo que tenía en la casa del padre era mucho mejor que lo que estaba comiendo. Hasta que no te das cuenta de que necesitas al Padre, de que necesitas regresar, te das cuenta de que el alimento que estás teniendo no te está alimentando, no te está sosteniendo en absolutamente nada. Al contrario, te está deteriorando, te está llevando en un deterioro. ¿Y cuál es el primer deterioro? Un deterioro espiritual y un deterioro en tu alma. Por consecuencia, tu cuerpo va a sufrir las consecuencias de lo que tú espiritualmente y en el alma te estás llenando, te estás alimentando. ¿De qué palabra te estás alimentando? ¿De dónde estás recibiendo el alimento? ¿De Dios o del mundo? Porque eso es lo que hace el enemigo, tratar de llenarte de todo lo que el mundo te da. Pero aquí dice claramente que el hijo recapacitó, reaccionó. Cada uno de nosotros reaccionamos en un momento. Fue el Espíritu Santo el que llegó y nos convenció y dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Porque en la casa del Padre tú tienes muchas bendiciones. Y es en ese momento cuando el hijo pródigo dice, ¿qué estoy haciendo?
Recapacitó, dijo, en la casa de mi padre tenía todo lo que yo necesitaba. Todo. En ese momento él pudo haber tomado la decisión, no, pero no voy a regresar porque mi padre no me va a perdonar. Pero ¿qué es lo que hace el hijo? Al corazón de su padre. Que lo primero que dice es, recapacitó, dice, iré con mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti. Él entendió algo. Entendió. Cuando nosotros pecamos y cuando nosotros desobedecemos a nuestros padres, no estamos desobedeciendo a nuestros padres. Estamos desobedeciendo un mandato que viene del cielo. Estamos desobedeciendo un mandato que viene del cielo. Por eso Dios no te puede bendecir, porque te está saliendo de la cobertura de Él y de la cobertura de tus padres. Y entonces en ese momento, ¿qué es lo que sucede? Él reconoce, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Reconoce, el Espíritu Santo está poniendo en orden sus pensamientos. Porque lo primero que nosotros reconocemos, cuando yo he pecado contra mi madre, cuando hice algo malo, el primero que me venía a corregir es el Espíritu Santo, a decirme, no te has pecado contra ella, no has desobedecido a ella, has desobedecido un mandato que yo le di a ella para que tú lo cumplieras. Y cuando nosotros estamos tratando con las personas, ojo, es lo que he dicho también en el matrimonio. ¿Cuántos casados están aquí? ¿Cuántos matrimonios hay aquí? Cuando les digo, cuando tú deshonras a tu esposo o deshonras a tu esposa, no estás deshonrando a tu esposo o a tu esposa. Estás deshonrando a aquel que les dio ese manto. Estás deshonrando a quien que les dio ese manto. Y eso es más complicado. ¿Por qué? Como les dije, hay un manto. Cada vez que Dios construye una familia, pone un manto, una cobertura en ese lugar. Ese manto y esa cobertura le van a dar protección, le va a dar dirección, le va a dar visión, le va a dar provisión. Mientras que nosotros estamos ahí, tenemos todo lo que nosotros necesitamos. Estamos en la casa. Por eso ahora sí que nuestro lema es, más que una casa, es un ¿qué? Hogar. Un hogar se construye. Una casa es una construcción, pero un hogar es donde hay familias, personas que se están uniendo para trabajar en conjunto. Cuando Dios te da unidad, cuando Dios te da un matrimonio, cuando Dios te da una familia, estás bajo una cobertura, porque Dios lo que quiere es bendecirte, prosperarte. Y cuando nosotros estamos bajo esa cobertura cumpliendo, Dios nos va a dar todo lo que nosotros necesitamos. Nos salimos de esa cobertura y automáticamente empezamos a perder lo que Dios quiere, lo que Dios nos está dando. ¿Okay? El hijo pródigo perdió todo esto, pero recapacitó, dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido indignos delante de Dios? Pero aunque tú te hayas sentido indigno, ¿Dios te ha desechado? No, Dios no te ha desechado. Porque esa es la actitud. Lo que estamos viendo a través de esta historia es precisamente el corazón de nuestro Padre. Nosotros muchas veces nos hemos sentido indignos, pero Dios nos ha hecho dignos. No somos nosotros, sino es Él en nosotros, que nos hace dignos. ¿Ok? Dice, Él le dijo esto, pero el padre le interrumpió. El padre conocía lo que había en el corazón de su hijo. El padre reconocía que su hijo iba a regresar. Es algo que Dios está esperando con cada uno de nosotros y está esperando con todos los que están allá afuera, que regresemos, que recapacitemos. Pero dice que antes de que terminara el hijo de seguir diciéndole todo lo que él había puesto en su mente y en su corazón, dice que en esos momentos dijo el padre, sacad pronto el mejor vestido y vestirle y poner un anillo en su mano y sandalias en sus pies, traer el becerro gordo y matarlo y comamos y regocijémonos. ¿Por qué? Porque dice, porque mi hijo que estaba muerto ha resucitado. Por eso la palabra de Dios dice que cuando un pecador se arrepiente, ¿qué dice la palabra que hay en los cielos? Hay fiesta. Déjame decirte una cosa, Dios nos puso como instrumentos para ir por esas personas que están allá afuera. Porque Dios, en el momento que tú le entregaste tu vida a Cristo, en ese momento, aunque tú no lo viviste aquí, pero en los cielos hubo fiesta. En los cielos hubo fiesta porque tú te arrepentiste.
En los cielos hubo fiesta en esos momentos porque dijo Dios, mi hijo, mi hija, que estaban perdidos, que estaban muertos, ahora han resucitado. No sé qué eso es lo que causa en tu vida, pero para mí causa un regocijo porque yo lloraba. Yo siempre les he dicho que cuando alguien me dijo, es que Dios te ama, yo lloraba. Yo decía, ¿cómo Dios me ama? Y yo era un pecador y no lo buscaba. Y sucedió lo que aquí. Porque antes de que tú pudieras hablar algo, Él ya estaba sacando su mano. Antes de que tú pudieras llegar, Él ya estaba abrazándote. Yo decía, ¿cómo? ¿Cómo? Y lloraba y lloraba. Le decía, ¿cómo es que Dios es así? Pues es que es un Padre que nos ama, pero también es un Padre que es justo. Que Dios es justo, pero también es santo. Esas son todas las cosas que nosotros necesitamos aprender. Dios nos ama, pero Dios es justo, pero Dios es santo, pero Dios es misericordioso. O sea, todos los atributos de Dios, ¿por qué? Porque necesitamos comprender, entender en nuestro corazón, en nuestra mente, que el estar bajo la cobertura de Dios implica muchas cosas, conocer su carácter. ¿Para qué necesitamos conocer su carácter? Para saber cómo es Él. Y si nosotros sabemos cómo es Él, vamos a conocer cómo somos, cómo debemos ser nosotros. ¿Cómo debemos ser nosotros? Entonces, por eso implica esto, el conocer a mi Padre, implica saber quién soy yo en Él. Por eso la palabra de Dios es muy clara cuando dice, aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque ahora entramos a la casa del Padre. Y en la casa del Padre todo es nuevo. Nada se repite. Todo es una bendición tras bendición, tras bendición, tras bendición, tras bendición. Porque eso fue lo que hizo Dios en el huerto del Edén. ¿Cuántas bendiciones tenían Adán y Eva? Y ellos no conocían todas las bendiciones, ¿o sí? No las conocían todas. ¿Por qué? Porque todavía estaban en el huerto de Edén, todavía no habían sido enviados al mundo que Dios había creado. En el mundo que Dios habría creado, Dios les voy a decir una cosa. Yo cada vez que conozco, no he visitado todo el país porque no lo he visitado, pero a través de muchos youtubers que visitan el país y todo eso, yo veo las maravillas que Dios ha hecho. Es cuando digo, todas esas maravillas Dios las hizo para mí. Dios las hizo para mí, Dios las hizo para ti. Y es que cuando empiezas a conocer, tú dices, órale, yo no conocía esto, yo no conocía aquello. Dios te dice, todo esto lo creé para ti. Puedes disfrutarlo porque eres mi hijo. Tú lo puedes disfrutar. Puedes tomarlo, puedes decir, obviamente, bueno, ya ahora conforme hay leyes y todo eso, hay que protegerlo, pero son buenas las leyes porque no podemos llegar a hacer un relajo en algún lugar, ¿no? Como desgraciadamente pues sucede a través de muchas cuestiones, ideologías que se manejan ahí. En lugar de buscar el beneficio, buscan estar destruyendo constantemente. Nosotros como hijos de Dios Dios no nos ha llamado para maldecir, ¿o sí? Nos ha llamado para bendecir. Entonces eso es lo que necesitamos conocer, hacer, ¿ok? ¿Sí me están siguiendo? ¿Sí me están entendiendo? A ver, ahorita les voy a preguntar a alguien para que me explique. Dice que el Padre se regocijó. ¿Qué fue lo que hizo el Padre? Y aquí hay unos puntos que quiero tratar para ir cerrando esta parte. Lo primero que tuvo que suceder es que hubo un reconocimiento. El Hijo reconoció que había pecado, que había hecho algo indebido y que necesitaba estar bajo una cobertura, bajo una autoridad. ¿Qué es que implicaba esto? Tener dirección, tener un destino. Ahora que estamos en Cristo sabemos quiénes somos, ¿cierto o no es cierto? Ya no estás como buscando la inmortalidad o pensando o determinando si fuiste creación del Big Bang o si descendiste del mono, ¿no? Porque desgraciadamente es lo que están pensando allá afuera. ¿Qué es lo que hacen? Pues pensar, pues, ¿de dónde venimos? Que venimos de los extraterrestres. Es cuando les pregunto, ¿y los extraterrestres de dónde vienen? ¿Quién los creó? ¿Quién los hizo? Porque todos, o sea,
Dicen, no, es que fuimos una creación, ¿no? De repente te manejan, es que vinieron los extraterrestres y mezclaron su ADN con los monos de aquí, y de ahí de los monos salimos nosotros. Y les digo, bueno, algunos tienen cara, ¿no? Pero no es así. Perdónenme, pero no. O sea, sacamos unas teorías, están buscando, y es ahora cuando nosotros reconocemos quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde nos tenemos que dirigir. Ya no estamos perdidos. El hijo pródigo estaba perdido, pero reconocía que si regresaba a la casa del padre, encontraba nuevamente cobertura y encontraba nuevamente dirección. Entonces, encontramos primero dirección, un destino. Este es el principio de identidad. El hijo pródigo se identificaba nuevamente con el padre. En la casa del padre, ¿qué había? Bendiciones, abundancia. Dijo que les trajo el mejor vestido. Esto significa cobertura. Una de las cosas que nosotros necesitamos entender es que Dios, cuando te coloca en una congregación, ojo, todos somos el cuerpo de Cristo, ¿cierto o no es cierto? Ahí la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor. Pero cuando Dios te coloca en una cobertura, en una congregación, es porque en ese lugar tú vas a recibir cobertura, vas a recibir dirección, vas a recibir la provisión que tú necesitas. ¿Para qué? ¿Cuál es la intención? De que crezcas, de que desarrolles y que empieces a implementar lo que Dios ha puesto en tu corazón, para que de esa misma manera trabajes. ¿Por qué? Porque Dios no te agarró, nada más te dijo, ok, ya te creé, ya te hice, ya estás aquí en mi casa, ya quédate sentadito. ¿Te dijo eso? Él lo que hizo fue lo mismo que hizo en el huerto del Edén, cuando creó a Adán y a Eva. ¿Qué le dijo? Los creó, les dijo, pero les dio una orden. Y los bendijo Dios. Y les dijo, les mandó, no es que quieras, multiplícate, fructifica. Y no nada más estamos hablando de cuestiones generacionales, de tener hijos, no. La cuestión de multiplicar, fructificar, está hablando de los dones, talentos que Dios ha puesto en ti. Porque muchas veces pensaremos, no, es que yo no me he casado, no tengo hijos. No. Dios puso dones, talentos en ti. Y lo que quiere Dios es que tú los multipliques, porque ya te bendijo. Voltea con la persona que tienes al lado y dile, ya Dios ya te bendijo. Pero díselo, o sea, me volteas a ver a mí. Bueno, está bien, díganmelo a mí, ¿no? Ya Dios ya te bendijo, ya díganmelo a mí también. ¿Sí? O sea, ya Dios nos bendijo. Pero ¿qué es lo que está haciendo? Ya Dios depositó en ti dones, talentos. Esos se van a multiplicar también cuando tengas hijos. Porque tu genética espiritual, moral y física se van a transmitir de generación en generación. Por eso muchas veces hablamos de maldiciones generacionales. ¿Por qué? Porque la genética tuya, espiritual, moral y física, se transmite. Y cuando dicen, ¿a quién se parece, no? Dicen, se parece al abuelo. ¿A quién se parece? Y lo puedes ver físicamente, pero de repente tiene unos comportamientos, dices, a lo mejor se parece al abuelo, pero de repente tiene unos comportamientos que dices, pues esos no son del abuelo, ¿de quién son? Ya no estamos hablando de una cuestión física, sino de una cuestión moral y de una cuestión espiritual. Tenemos herencia, estamos heredando. ¿Qué estamos heredando? ¿Por qué? ¿Por qué heredamos? Porque son nuestros hijos y están bajo nuestra cobertura. Aunque los hijos no quieran estar, están bajo nuestra cobertura porque provienen de nosotros. Es el mandato de Dios, ¿no? Es el quinto mandamiento. ¿Cuál es el quinto mandamiento? Honrarás a tu padre y a tu madre. O sea, hay una cobertura. Dios le está diciendo claramente, tienes que honrarlos porque si no los honras, te sales de la cobertura y hay maldición. Hay maldición, ¿ok? Perfecto, ya voy a terminar, ya casi voy a terminar. Entonces, dice, ¿qué es lo que primero que hace? Cambiarle el vestido. ¿Recuerdan al ciego, a Bartimeo? ¿Recuerdan a Bartimeo? ¿Qué era? Ciego. ¿Cuántos años llevaba ciego?
Pero un día escucha que viene el Señor Jesucristo. Escucha, él escuchaba, no veía físicamente. Pero ojo, el hecho de que no veas físicamente no implica que no veas espiritualmente. Él tenía algo que estaba por encima de los demás ciegos. Tenía entendimiento espiritual, porque cuando viene el Señor Jesucristo le dicen, ah, viene el Señor Jesús y va pasando por la calle. ¿Qué es lo primero que hace Bartimeo? Él tenía un manto. Él tenía un manto. Lo dice claramente la Biblia. Ojo, cada vez que tomen los pequeños detalles que dicen la palabra de Dios. No nada más lo dice porque sí. Dice que él tenía un manto. ¿Cómo estaba ese manto? Era el manto de una persona que estaba ciega y pedía limosna. ¿Cómo estaba ese manto? Viejo, sucio. Pero lo primero que reconoce es, yo no puedo seguir bajo este manto de pobreza, de falta de visión. Escucha. Tiene entendimiento en lo espiritual. Para que tú y yo pudiéramos entregar nuestra vida a Cristo, lo primero que el Espíritu Santo tuvo que poner en nosotros es un entendimiento en lo espiritual. Reconocer que éramos pecadores. Es el Espíritu Santo el que lo está haciendo. Y llega el momento en que tú dices, necesito quitarme esta cobertura, necesito quitarme este manto, salir corriendo al encuentro de nuestro Señor Jesucristo. Y es lo primero que hace, que se quita el manto y empieza a gritar. Hay un entendimiento en lo espiritual. O sea, él no era sacerdote, fíjense, no era sumo sacerdote, no era fariseo. Ellos tenían que tener entendimiento en lo espiritual y no lo entendían. No lo entendían, pero ese ciego que no tenía preparación en la palabra, tenía entendimiento espiritual porque había una necesidad de Dios en él. Suelta el manto y lo primero que empieza a gritar es, Jesús, hijo de David. Tenía más entendimiento que los fariseos, los estudiosos, los entendidos. Ten misericordia de mí. Ten misericordia. Se posta delante del Señor Jesucristo y le dice, ¿qué quieres que haga yo por ti? Que recobre la vista. El manto es cobertura. Estás bajo una cobertura. ¿Qué cobertura tienes ahorita? Estás pasando por una situación en la que no sabes muchas veces, o sea, dices, ¿qué hago? No sé. A lo mejor estás permitiendo que el enemigo ponga un manto sobre tu vida, un manto de duda, de incredulidad. Pero ¿qué necesitas hacer? Quitar. Porque ese manto no te corresponde ni a ti ni a mí. No nos corresponde. ¿Esto qué implica? El manto, ¿qué implica? Es Cristo en nosotros, cubriéndonos, protegiéndonos. En Él estamos completos. En Él somos completos. Eso es lo que significa. Por eso vuelvo a recalcar, la palabra de Dios dice, el que está en Cristo. Algo que me llamó mucho la atención, ha compartido el apóstol, es precisamente cuando él decía que las primeras veces que empezaba a tocar, cuando estaba en la alabanza hace muchos años, no quiero decir cuántos porque si no van a saber la edad del apóstol, y van a saber la mía porque yo soy año y medio más grande que él. Van a saber mi edad, ¿sí? Pero me acuerdo que él decía, yo no lo conocía en ese tiempo, yo llegué después, pero cuando lo pusieron al frente a la alabanza, decía que no sabía como 2 o 3 acordes, no sé, y empezaba a tocar y decía, y lo ponen al frente con la iglesia, y él decía, no, ¿qué hago? Y dice que cerraba los ojos, que le decía al Señor, ponme detrás de ti, que te vean a ti y que no me vean a mí. Recuerdo perfectamente bien que decía, yo nada más sabía 3 acordes y los cantaba y de repente empezaba a escuchar que lloraban y que... ¿Por qué? Que no eres tú. Cuando lo reconoces a Él, ese manto va a hacer muchos milagros a través de ti. Va a poder hacer muchas cosas a través de ti. Muchas veces te has sentido incapaz, pero déjame decirte una cosa, no es lo que tú hagas, es lo que hace Él en ti. Es cuando tú reconoces su poder, cuando tú reconoces su gloria, cuando tú reconoces que como hijo de Dios Él va siempre delante de ti. Eso es lo que tú debes de conocer. Eso es lo que tú debes de reconocer y ponerlo en práctica. Dios, estamos nosotros completos en Cristo.
El padre también le dijo a sus siervos que pusieran un anillo. ¿Qué implica el anillo? Si yo no traigo el anillo, ¿qué pensarían de mí? ¿Estoy casado o no estoy casado? No, ¿sí? Yo puedo agarrar y quitarme el anillo y llegar. No, pues es que te preguntan, ¿eres casado? Me regaña mi esposa después. ¿Por qué no traes el anillo? No, no es cierto. Pero si me ven el anillo, ¿qué va a implicar esto? Ah, si tienes un compromiso. Hay alguien que está en tu vida, ¿no? Eso es lo que implica. Dice que llegó después de que le pusieron le puso el manto. ¿Qué después hizo? Le puso un anillo. Esto significaba pacto, compromiso. O sea, Dios se había comprometido con él, no nada más lo cubrió, sino le dijo, hay un compromiso que yo tengo contigo. Hay un compromiso que yo tengo contigo. Esto significa compromiso. Esto significa un compromiso, no de mi esposa hacia mí, sino de mí, hacia mi esposa. Es de mí hacia mi esposa. El Espíritu Santo llega a Dios, llega al Padre y le da ese anillo y le dice, hay un compromiso. Hay un compromiso. ¿Y qué sella ese compromiso? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿por qué? Porque después de haberme reconocido, hay un reconocimiento, hay una cobertura y dices, Dios, yo hago un pacto contigo y ese pacto lo sello con mi espíritu. Sello con mi espíritu. Entonces viene el Espíritu Santo en la vida de este varón. Y después de esto, dice el versículo 22 del capítulo 15, dice que también llegó y le dijo a sus siervos, traigan un mejor calzado. Está dando cobertura, hay un arrepentimiento, hay una cobertura, hay un pacto. Pero ahora Dios te dice, fíjate todavía lo que Dios hace por ti y lo que hace por mí. Él te mete bajo su cobertura, sella ese pacto contigo. Dice, no te preocupes, yo te voy a enseñar. Yo te voy a poner mi calzado. Voy a mostrarte cómo debes tú andar. Por eso muchas veces hemos dicho, cuando estás en una encrucijada y decís, Señor, ¿qué hago aquí? O sea, empiezas a preguntar y empiezas a decir, ¿qué hago? ¿A quién tendríamos que recurrir primero? ¿Y lo hacemos? ¿Lo hacemos regularmente en todas nuestras decisiones? Pero Él se comprometió a ponerte un calzado. Él en ese momento, ¿qué es lo que hace el Padre? Le dice, quítenle ese calzado y póngale este calzado nuevo. Está diciendo, ahora yo te voy a enseñar. Ese calzado yo lo construí. ¿Ustedes compran, cuando van a la zapatería, compran cualquier calzado? ¿Cuál compran? Es en el que me alcance, ¿no? Me alcance. ¿Compran? ¿Qué calzado compran? Cuando compran calzado pirata, ¿cuánto tiempo les dura el calzado pirata? 15 días. Yo, o sea, no les voy a mentir, de repente yo llego y pues ahora como ya todas las marcas de los tenis traen todas las marcas ahí, tú dices, órale, son originales, pero cuando llegas a comprarlo, dices, te cuesta una tercera parte de lo que te cuestan los de marca, dices, caray, como que esto no está, ¿no? Y ahí vas tú iluso diciendo, ya me compré estos tenis. Y al mes, ya se te rompieron. Entonces, pues, ¿qué onda? Es cuando te das cuenta de que no eran originales. ¿Qué es lo que hace Dios? Satanás constantemente te quiere poner un calzado que no es el correcto. ¿Y cómo te vas a dar cuenta de que no es el calzado correcto? ¿Que no te quedan, bueno? Porque cuando caminas y tomas una decisión conforme a lo que Él está determinando, la decisión es mala. Tomas una decisión equivocada porque ya estás tomando un calzado que no te corresponde. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Porque en lugar de acercarte a Dios, te vas a alejar de Él. Ese calzado que Dios está colocando es precisamente no para que te alejes, para que te acerques. ¿Qué le dijo Dios a Moisés cuando estaba en la zarza? Quítate ese calzado, porque el lugar donde estás, tú no puedes entrar con tu propio calzado delante de la presencia de Dios.
que permitir que Él ponga ese calzado. ¿Es? Porque ese calzado está puro. Ese destino, ese propósito en tu vida está más que bendecido. No todos lo creyeron, pero bueno. Porque es más que bendecido. A lo mejor tú encontrarás complicaciones. ¿Por qué? Porque el enemigo obviamente no va a querer que tú logres ese propósito, ¿sí? Te va a tratar por todos los medios de meterte piedras, de ponerte obstáculos. Pero déjame decirte una cosa. Ese calzado que Dios ha puesto, en lugar de desanimarte, cada día va a infundir más aliento. Amén. Porque es el propósito de Dios, no es tu propósito, no es el propósito del mundo. ¿Ok? Permítame tantito. Espérame tantito. De repente se hizo un silencio. Cuando nosotros reconocemos que Dios es nuestra cobertura, ¿qué va a implicar esto? Que podremos caminar de una manera más. Yo te preguntaría a ti, ¿cuántas decisiones hemos tomado en el Señor? ¿Cuántas de las decisiones que nosotros hemos tomado nos han llevado a un destino mejor? ¿Y cómo podemos determinar que esas decisiones nos han llevado a un destino mejor? ¿Cómo podríamos determinar? ¿Cómo lo podemos determinar? ¿Y esa decisión que tú estás tomando te acerca más a Él o te aleja? ¿Y esa decisión que tú estás tomando te está llevando a buscarlo más en oración? ¿Está llevarlo a buscarlo más en la palabra? ¿Está llevando más a tener esa coinonía con Dios, con tus hermanos? Te empiezas a dar cuenta. Pero si llega un determinado momento en que tú ya no buscas a Dios, ya no oras, ya no te congregas, ya ves a los hermanos en la calle y hasta te escondes. ¿Para qué? ¿Por qué te escondes? Porque dicen, no, es que me va a preguntar que por qué no voy a la iglesia, ¿no? Me va a preguntar y yo no quiero decirle, porque lo primero que le voy a decir es que tengo mucho trabajo. Y lo primero que decimos es que Dios me ha bendecido con tanto trabajo que ya no puedo ir a la iglesia. Dios me ha bendecido con tanto trabajo que ya no puedo orar. Dios me ha bendecido con tanto trabajo que ya no leo la palabra. Porque tengo tanto trabajo, porque Dios me bendijo y ya no puedo buscarlo. ¿Eso es correcto? Pero desgraciadamente hay hermanos o personas que lo manejan así, que dicen, es que Dios me ha bendecido tanto, ya no tengo tiempo ni para buscar. ¿Qué sucedió con el hijo pródigo? ¿Era bendecido o no? Tenía un papá que era rico, tenía un papá que le proveía todo. ¿Pero qué hizo? Dijo, no, yo bajo tus reglas no quiero vivir, bajo tu cobertura no quiero vivir, de la forma en la que tú has decidido no quiero estar, yo voy a vivir a mi manera. Me acordé de otra canción. Pues es que me acuerdo de las canciones. ¿Por qué? No estoy diciendo que todas las canciones del mundo sean malas, pero ¿hacia dónde te llevan todas las letras y la canción de los que están en el mundo? ¿A dónde te llevan? Un día les voy a decir, a ver, cántenme una canción, escriban una canción de las que les gusta a ustedes, a ver qué grupo.
y vamos a empezar a analizarlas. Vamos a empezar a analizar la letra y vamos a empezar a analizar todo. Y ahí nos vamos a dar cuenta de cómo Satanás es muy sutil para que de una manera que tú no te des cuenta, estés haciendo declaraciones con tu propia boca de lo que él quiere. Lo disfrazó. Llegó con el dueño que tenía su dato de puercos, lo disfrazó. Dijo, ¿quieres trabajo? Sí, tengo necesidad. Tengo ahí unos puercos para que los cuides. Llega Satanás y te dice, ¿quieres algo? Sí. Ah, bueno, te lo voy a proveer, pero lo que te voy a dar no te va a acercar a Dios, Pero no te lo dice, ¿o sí? Si te lo dijera, ¿lo harías? Hay unos que sí lo hacen, desafortunadamente. Pero bueno, el punto con el que quiero culminar eso es, necesitamos entender, estar bajo la cobertura de Dios. Decía, ya les platiqué esta anécdota, pero ahorita la platicaba, estamos platicando, el apóstol leyó una cosa, el otro día, y me acordé precisamente de un pastor de allá de Xochimilco, que dijo, un día llegó una familia nueva, y llegaron con mucha hambre de Dios. Y empezaron a estar y a ir, y ellos empezaron a ver esa hambre y empezaron a acercarse con ellos. El varón le dijo, pastor, necesito que alguien me guíe, me dirija. Bueno, busca a Dios y en lo que yo pueda. Y empezó a darle cobertura, empezó a guiarlo, empezó a dirigirlo, empezó a crecer y empezó a darse cuenta de que este hermano tenía el don de evangelismo, porque a todos los que les compartía los llevaba a la iglesia. Decía el pastor, dice, yo tantos años en la iglesia y no más, no, o sea, llegan, pero pues por la misericordia, por la gracia, porque es Dios. Pero dice, este hermano le compartía a la gente y de repente ya tenía una familia completa la siguiente semana y de repente ya tenía más personas. La iglesia se empezó a llenar porque este hermano le compartía el evangelio. Me di cuenta del don que tenía. Pero sucedía que el hermano de repente se me desaparecía y nada más venía la esposa y venían los hijos. Dice, nada más venían ellos y de repente se me desaparecía 2, 3 domingos. Yo le preguntaba a su esposa, oye, ¿qué pasó con este muchacho? No, es que tiene trabajo. Ay, es que tuvo que salir. Y así, decía, bueno, ok, está trabajando ya, pero viene la familia y todo. ¿Qué pasó después? De repente un día ya la esposa llega muy enojada, fastidiada y le dice, ya estoy cansada. Pues ¿de qué? Dice, le voy a decir la verdad. Pues que no me decías la verdad. No, pues no. Dice, todas las veces que él no ha venido yo le he dicho que tenía trabajo, que sí iba a tal, que sí iba a tal. Pues sí, lo que yo tengo entendido. No. Todas las veces que él no viene es porque se va a tomar. Porque desde el viernes que sale del trabajo se va con sus amigos y no regresa hasta el lunes, si no regresa hasta el martes. ¿Cómo crees? ¿Pero por qué no me decías? Pues porque no quería avergonzarlo, pero ya estoy cansada. Ya estoy cansada. ¿Qué fue lo que hizo? No lo corrió de la iglesia porque no tenemos por qué. Lo confrontó, le dijo, oye, estás mal, mira esto, necesitas restauración, necesitas ser restaurado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar. Porque él ya ya había abierto una célula, como le manejan nosotros, Casas de Paz, donde tenía mucha gente. Entonces le dijo, ¿sabes qué? No vas a estar ahí, vamos a mandar a alguien más. Se enojó. Se fue de la iglesia. Pero no se enojó, nada más se fue de la iglesia así, sino que se enojó, se fue de la iglesia y se llevó a muchos de los que les había compartido. ¿Para qué? Para abrir su propia congregación. Abrió su propia congregación. Y esto es fidedigno, te digo que el pastor que yo conozco me lo dijo. Dice, y de repente, a los 2, 3 meses, llegan hermanos que de ahí dicen, oiga, pastor, es que el hermano que venía aquí ya tiene su propia congregación. Bueno, sí, que no, pues es que ya rentó un lugar bien grande. Ah, caray, sí. Y dice, pues un día mandé ahí unos espías, ¿no?
para checar. Dijo, pues voy a ver qué está pasando. Llegaron los espías. Así me acordé de Moisés allá, ¿no? Llegaron los espías. No, pastor. No, o sea, es un lugar grande. No, hombre, el equipo de audio y todo lo que... O sea, es mejor que el que tenemos nosotros. Dijo, órale, llevaba 3, 4 meses. Dice, y llega mucha gente. Dice, no, dice, yo sé que no hay envidia de la buena, ¿no? Así nos lo dijo. Yo sé que no hay envidia de la buena, pero dije, órale, ¿cómo le hace, no? Pues obviamente reconocía el don. Pero ¿qué pasó? De repente pasa medio año y empiezan a llegar personas que se habían ido con él. Ay, pues ¿qué hacen aquí, no? Pues es que ya no está la iglesia. ¿Cómo que ya no está la iglesia? Pues estaban creciendo, ¿no? Pues resulta que un día el pastor ya no, bueno, el que era, pues así que ya le decían pastor, dice, un día se desapareció. Se desapareció, ya no venía a la iglesia, ya no venía a la iglesia. Y de repente, pues los hermanos de ahí se lo encontraron. ¿Qué pasó? Se deshizo la congregación. ¿Por qué? Porque no entendió estar bajo cobertura. El pastor no lo humilló porque no lo dijo enfrente de la gente, solamente con él, habló con la familia, dijo, oye, estás mal, necesita tu familia ser restaurada, necesitas ser restaurado tú. Vamos a estar durante un tiempo y después de un tiempo vamos a ir viendo para que tú seas nuevamente, empieces a trabajar. ¿No le pareció? No quiso estar bajo la cobertura. Y vuelvo a repetirlo, no es cobertura, estamos bajo una cobertura, pero es la cobertura de Dios. Él se salió de la cobertura. Dice, y el hermano ya tiene muchos años, bueno, mucho tiempo que ya no lo veo. No sé cómo esté la familia, pero lastimó a muchos precisamente con esa decisión que él tomó. Pero lo que tenemos que aprender es estar bajo cobertura, pero principalmente la cobertura de Dios. Siempre que les hemos preguntado, necesitas preguntarle al Señor para saber qué es lo que tienes que hacer, qué pasos tienes que dar, hacia dónde te tienes que dirigir. Y eso nos lo enseñó el Señor Jesucristo. Hasta que fueron enviados, empezaron con el ministerio. Le dijo, no salgan. ¿Qué es eso? Una orden. No salgan hasta que haya venido el poder sobre ustedes. Entonces me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Nosotros tenemos una comisión: ser luz en medio de las tinieblas, ser luz a las naciones. Y necesitamos entrar en la cobertura, entrar en la visión para poder desarrollar los dones, talentos. Todo lo que Dios ha puesto en ti es activarlos. Necesitamos eso, activar nuestros dones, nuestro ministerio, todo lo que Dios ha puesto para ponerlo al servicio de Él. Ponte de pie. Vamos a orar y no sé si pasas. ¿No? Ok. Vamos a preparar nuestros corazones para poder ser partícipes de la obra que Él nos ha encomendado. Y ser partícipes es también ser partícipes de la Santa Cena. ¿Pueden pasar los hermanos, sugieres, por favor? ¿Y por qué no en lo que estás aquí, en lo que tomamos este tiempo, cierra tus ojos? En lo que ahorita pasan los hermanos, analizas, piensas, ves, recapacitas sobre alguna mala decisión que te ha sacado de la cobertura del Padre. Yo sé que tenemos muchas cosas en las cuales nosotros hacemos o tomamos decisiones, pero pudiera ser que hay algo en lo cual has estado caminando en una decisión y en lugar de ser bendecido, has experimentado cansancio, agotamiento, obscuridad.
Puedes haber tomado una mala decisión en el trabajo. Puedes haber tomado una mala decisión en los negocios, si hay algún empresario. Puedes haber tomado una mala decisión con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa. Y las cosas muchas veces no están funcionando, no están avanzando. Has tomado una mala decisión y eso no te ha permitido acercarte más a Dios. Pueden pasar. Van a pasar los hermanos Has tomado esa mala decisión y en lugar de acercarte más a Él, te has alejado. Pero déjame decirte una cosa, es el tiempo. Cada vez que Dios te da una palabra, es porque es el tiempo de que se cumpla esa palabra. Es el tiempo de que Dios empiece a hacer una transformación en tu corazón, en tu vida. Yo he comprendido y he entendido que lo que necesitamos no son riquezas, las riquezas las tiene el Señor. Lo que Dios necesita es que nosotros pongamos atención a una sola palabra. Una sola palabra. Y yo lo he entendido. Cuando Dios me ha hablado y me ha dado una palabra, lo que he entendido es, Señor, esta palabra es para mí y necesito ponerla en práctica. Porque si tú nada más vienes y recibes palabra, pero no la pones en obra, esa palabra es muerta. No cumplió con el propósito por el cual Dios la envió. Y lo que Dios quiere es que la palabra que tú recibes cumpla con ese propósito. Dios es un Dios santo. Dios es un Dios puro. Dios es un Dios sin mancha. Gracias. Dios es un Dios que nos quiere bendecir día con día. No sé cuánto lo has creído, yo sí lo creo. Hay procesos que tenemos que pasar. Pero como lo decía uno de los últimos cantos, decía: mi desierto cambiaste y aún en ese desierto Dios está ahí. Y aún en ese desierto es cuando tú conoces más a tu Padre. Yo antes no quería pasar por desiertos, porque yo decía: un desierto, ¿qué hay en un desierto? Nada. Y lo primero que venía a mi mente y a mi corazón era miedo. No va a estar Dios ahí. Pero al contrario, Dios me mostró que era en el lugar donde Él estaba más presente. Porque me dijo: yo te traje a este desierto. Yo fui el que te traje a este desierto. ¿Por qué? Porque en este desierto tú me vas a conocer más. De este desierto vas a salir conociendo quién soy yo. Dije: ok, perfecto. Porque aún en esa tristeza, en esa amargura o en esa situación de enfermedad, si tú decides buscarlo a Él, tú vas a conocerlo más a Él en esos momentos. Es en esos momentos donde tú vas a experimentar más la presencia del Padre. Cuando a lo mejor te sientes solo, angustiado, desesperado, es en ese momento donde Dios se va a revelar como ese Padre que tú necesitas, como ese sanador que tú necesitas, como ese amigo que tú necesitas. Va a haber en ese desierto cuando tú dices: es que nadie me abraza, nadie me ha dicho que me ama. Pero en ese desierto vas a escuchar tú la voz de Él. Y cuando Él te diga: yo te amo, déjame decirte una cosa: esa sola palabra va a producir en ti
va a producir en ti más fuerzas. Va a producir en ti el seguir cuando ya sentías que no podías. Lo va a producir porque lo ha hecho en mi vida y yo sé que lo ha hecho en la tuya. Yo sé que lo ha hecho en la tuya. Solamente cierra tus ojos ahora. No quiero que veas a nadie. Cierra tú. Eres tú y Él. Eres solamente tú y Él. Si tú estás pasando por un desierto, dile: Padre, quiero escuchar tu voz. Si estás pasando por alguna enfermedad, dile: Padre, yo sé que tú eres mi sanador. Si estás pasando por alguna pérdida, dile: Padre, yo sé que tú estás conmigo. Si estás pasando por momentos de dificultad económica, dile: Señor, tú eres mi sustentador. Tú eres quien me provee. Toda situación que tú pudieras estar pasando en estos momentos, Él lo va a suplir. El Señor Jesucristo no tuvo casa porque su casa es el cielo. No tuvo una casa física, pero Él no necesitaba porque toda la tierra le pertenece a Él. Él no necesitaba traer dinero en la bolsa porque el Padre era el que le sustentaba todo lo que Él necesitaba. ¿Sí? Cuando llegó el momento de pagar los impuestos, ¿Él traía dinero en ese momento? No. Le dijo a Pedro: ve y saca un pez, y de ese pez vas a abrir su boca, y cuando abras su boca vas a sacar 2 monedas. Vas y pagas tus impuestos y pagas los míos. ¿O sí? ¿Es cierto o no? Él necesitaba a un sanador, no, porque Él era sano, porque el Padre es el que le daba todo lo que Él necesitaba. Él no vivía en enfermedad porque Él estaba junto con el Padre y el Padre era su sanador. Lo que tú necesitas, todo lo que tú y yo necesitamos, está en Él. Te has alejado como ese hijo pródigo en esa situación que tú estás viviendo, pero ahí el Padre te está diciendo: regresa. Esa tristeza no debe estar en ti. Esa amargura no debe de estar en ti. Esa enfermedad no debe de estar en ti. Regresa. Regresa. Hoy es el tiempo. Y hoy es el tiempo de que el Padre ponga esa cobertura, ponga ese manto sobre tu vida. En fe, dile al Padre: recibo tu manto, cúbreme. Hay un canto que te dice: cúbreme. Cúbreme, Padre. Cúbreme, Señor, con tu manto. Cúbreme, Señor, con tu amor. Cúbreme, Señor, con tu paz. Cúbreme, lléname de tus fuerzas. Lléname de todo lo que necesito, Señor, para gloria y honra tuya. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor que estaba Él una noche antes, cuando fue entregado, antes de Él preparó todo, porque había una necesidad en su corazón, el poder compartir este acto con sus discípulos. Él quería compartir esto porque había una necesidad de koinonía, había una necesidad de comunión, de estar. Él iba a pasar por un momento difícil y necesitaba estar con sus discípulos. Necesitaba estar con sus hermanos. Y nosotros estamos aquí reunidos como hermanos. Estamos reunidos delante del Padre. Estamos reunidos delante del Hijo. Y estamos reunidos delante del Espíritu Santo. Tenemos nuestra cobertura. Tenemos nuestra cobertura. Tenemos lo que necesitamos para gloria y honra del Padre. Dice la palabra del Señor, dice porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús,
la noche que fue entregado, tomó el pan. Toma el pan. Dice, y habiendo dado gracias, levántalo y dile: Padre, gracias, te glorificamos y te exaltamos, Señor, porque tú, Señor, nos has mostrado que a través de este acto, es un acto simbólico, Señor, dice tu palabra, que este es tu cuerpo, que por nosotros es partido, y lo hacemos en memoria tuya. Puedes tomar el pan. Dice que así mismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Pueden tomar. Todas las veces que nosotros hacemos este acto, recordamos su muerte, recordamos que Él hizo un pacto, y ese pacto es que Él va a regresar, y ese pacto es que Él nos dijo claramente: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Y el Señor estará todos los días con nosotros hasta el fin de una era, el fin de un tiempo, pero la eternidad con Él. Padre, te damos gracias por la bendición, Señor, que tú nos das de compartir, Señor, este acto, porque sabemos que es como recordatorio, Señor, de la promesa que tú hiciste hace más de 2000 años. Señor, te agradecemos porque a través de la sangre que derramaste en la cruz del Calvario, Señor, por esa sangre somos limpios de todo pecado. Tu cuerpo fue partido, fue, Señor, lastimado, pero a través de esas llagas, Señor, tú nos has dado sanidad. Y hoy queremos agradecerte, Padre, porque, Señor, estamos bajo tu cobertura. Estamos en la casa de nuestro Padre. Y, Señor, en la casa de nuestro Padre todo lo que necesitamos lo tenemos. Todo es conforme a tu propósito y todo tiene un tiempo. Danos, Señor, esa fuerza, danos esa fe, dámonos esa paciencia, Señor, para que entendamos que todo tiene un propósito y todo tiene su tiempo, y saber caminar y saber esperar en tu voluntad. Te agradezco por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, por tu iglesia, por todo tu pueblo, Señor, porque yo sé que tú estás haciendo cosas grandes, poderosas en cada uno de nosotros. Y tu regreso, Señor, está cerca, y queremos estar preparados, Señor, para cuando tú regreses y puedas encontrar a esa novia pura, limpia y sin mancha, para gloria y honra tuya. Te damos a ti gracias en el todopoderoso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Si le vas a dar un aplauso al Señor, dáselo fuerte. Y bueno,